Ya tenemos a César Mosca aquí. César es asesor del CREA 54 y asesor del grupo Ruta 324, perdón. César va a ponerle un poco la pata económica a todo lo que hemos estado viendo. Su conferencia es análisis de variables para la construcción de escenarios en cultivos de verano, un trabajo que va a presentar César, pero que nos consta a todos que también lo ha discutido y se ha elaborado en conjunto con la Comisión de Asesores CREA Agrícolas Ganaderas. César, adelante. Hola. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que es un honor estar acá compartiendo información con ustedes, sobre todo en esta coyuntura compleja que nos toca vivir. Lo cierto es que yo estoy exponiendo, pero lo que vamos a ver es un trabajo de todo el equipo de asesores agrícolas de FUCREA. Y bueno, mi idea es charlar o mostrarles a ustedes algunas líneas relativas a los resultados económicos que ocurrieron en la zafra pasada de los cultivos de verano, poner un poco foco a qué cosas están ocurriendo hoy a nivel del mundo y a nivel de nuestra agricultura nacional para ponerle foco a ese momento y cómo eso nos va a impactar seguramente en la zafra que viene de cultivos de verano. ¿Qué resultados estamos esperando con esta coyuntura que se nos está viniendo? Ver un poco de lo que se produce de riqueza a nivel de país en los cultivos de verano, cómo se distribuyen ese producto bruto. Ver qué impacto tienen estos nuevos precios en las empresas agrícolas ganaderas, en una empresa ganadera tipo, y sacar algunas conclusiones que nos ayuden a tomar decisiones. Si yo logro transmitirles claramente qué fue lo que pasó, qué estimamos que va a pasar y contextualizar un poco el impacto de esta nueva realidad con ustedes, voy a dar por cumplidos los objetivos de mi charla. Entonces, para arrancar, algunos conceptos fundamentales que lo vamos a ir manejando a lo largo de toda la charla, que lo vamos a ir viendo prácticamente en todas las diapositivas. Cuando hablamos de producto bruto, nos vamos a referir al rendimiento que obtenemos en las chacras de cultivo de verano multiplicado por un precio, todo en dólares por hectárea. Nos va a dar el producto bruto en dólares por hectárea. Cuando hablamos de los costos de producción agrupados en estos tres ítems, ¿no? Los insumos y semillas, fertilizantes, agroquímicos. Por otro lado, la maquinaria, que son todas las labores hasta la cosecha, o sea, hasta la cosechadora inclusive. Y cuando hablamos de los costos post cosecha es una vez que el grano se va de la chacra y todos los costos asociados hasta que comercializo ese grano y lo cobro. A todos esos costos de producción, y en todo el análisis lo vamos a ver así, la renta está puesta dentro de los costos de producción. O sea que cuando hablamos de costos totales o el margen que llega, la renta está incluida. Sea porque tenemos que pagar o sea como costo de oportunidad del recurso o del factor de producción tierra. Y eso nos va a dar un margen bruto por hectárea, es la ecuación del producto bruto menos los costos, menos la renta. Pero cuando nos referimos a ese margen bruto, estamos hablando de después de pagar renta, pero antes de pagar impuestos. En caso de que sea IRAE, es antes de pagar IRAE, digamos. ¿Tá? Con ese margen tenemos que pagar impuestos. Y por último, dos conceptos más. Rendimiento equilibrio, que es aquel rendimiento donde el margen bruto se hace cero, o sea, es el rendimiento mínimo para empezar a obtener ganancias. Y el precio del dolor es el precio al que debería valer el producto que estoy comercializando para que por encima de ese precio empiece a obtener ganancias en cultivos de verano. Entonces, arranquemos con lo primero. Yo les quiero transmitir qué fue lo que pasó en la zafra pasada y vamos a hacer muchas comparaciones con lo que estimamos va a pasar en esta zafra. Como ustedes ya vieron, hoy Sebastián le mostró, yo se los recuerdo porque este es el primer componente de la ecuación para calcular los márgenes de la zafra pasada, el producto bruto. Esto es los rendimientos que obtuvieron los diferentes cultivos de verano por las diferentes zonas, en las diferentes zonas de producción. Destacada soja de primera, fue un buen año en términos de rendimiento. Más allá de que el año, la verdad que fue bien complicado, pero si lo medimos en rendimiento, zona litoral norte y litoral sur obtuvieron buenos rendimientos promedio. Una caída prácticamente estrepitosa en el noreste de 1.577 kilos promedio en sojas de primera.
También rendimientos de soja de segunda bajos en el sureste y después sojas de primera en el resto del país de 2.400 kilos, 2.415 en el centro y 2.402 en el sureste. ¿Qué más ocurrió? Bueno, en maíz de primera también no logramos superar los 4.500, 4.700 kilos de rendimiento. Esto lo estoy poniendo para refrescarles la charla de Seba. En maíz de segunda también una caída estrepitosa, falta de radiación en el cultivo, prácticamente en todo el cultivo, ahogados los cultivos bajo agua, muy malos rendimientos de maíz. Y en el caso de sorgo, que independientemente de la zona, no logramos salir de entre los 4.500 y 5.000 kilos. O sea que esa es la realidad de un buen año agrícola para lo que es sojas, un pésimo año agrícola para lo que fue maíces y sorgos, pero sorgo prácticamente estamos estancados en ese rendimiento. Entonces, tenemos la primera variable de la ecuación, que es rendimiento promedio. Vamos a ver ahora lo que son los costos de producción. Me centro ahora en estos 4 cultivos, que son sojas de primera, soja de segunda, maíz de primera y sorgo de primera, que eso es lo que vamos a ver de acá para adelante. Entonces, cuando analizamos los costos de producción, tenemos que soja de primera tenemos $731, eso es de punta a punta en el cultivo, es los costos totales, distribuidos en, como les dije, agroquímicos y semillas en azul, servicios pre-cosecha, o sea, hasta la cosechadora maquinaria en amarillo, y servicios post-cosecha en verde. Y tenemos que, obviamente, soja de primera con mayores costos que sojas de segunda. Tenemos un cultivo caro para la tecnología que le aplicamos, como es el maíz, con más de $1.000 por hectárea en promedio. Y un sorgo de primera también, que como decía Sebastián, como que lo mandamos al bombo en términos de la aplicación tecnológica, o por lo menos a nivel de insumos, y lo hacemos como muy barato. Cuando vemos estas distribuciones en términos porcentuales, realmente no vemos diferencias significativas en cuanto a la distribución. Más allá de que el cultivo sea más caro o más barato, en definitiva, prácticamente entre el 40 y el 50% de los costos son los insumos, y no debemos olvidarnos que entre el 20 y el 25% de los costos de los cultivos están después de que los cosechamos, digamos, ¿no? Y eso es bastante contundente prácticamente en todos los cultivos. El resto son las labores de maquinaria que le hicimos a los cultivos. Y de costos, en realidad, no voy a hablar más en adelante. ¿Por qué? Porque la variable costos para definir el margen de los cultivos prácticamente es insensible. Es decir, los costos, hay un paquete tecnológico que usamos y eso tiene un determinado costo y prácticamente no varía y no ha variado en promedio en los años, por lo menos en la base de FUCREA. Entonces, hoy podemos establecer que el margen de los cultivos es función del rendimiento y del precio. Los costos es una variable que no tiene variación, digamos, o sea que no incide en el resultado. Entonces tengo rendimiento y tengo costo. Me falta en la ecuación el precio al cual se vendió la zafra pasada en soja. Y acá lo que quise animar fue cómo fue el desarrollo de un cultivo de soja de primera y qué precios hubo en la zafra pasada, para lo cual, con lo cual terminamos vendiendo en promedio esta soja que está acá desarrollada en estos meses. Entonces, arrancamos con precios virtuales de soja de $440 aproximadamente, cuando la soja recién se estaba implantando, hasta R1, donde tuvo una pequeña baja y después sí tuvo un crecimiento bastante importante después de R3 en adelante, llamémosle así, y se terminó cosechando prácticamente cuando hubo un pico de precio que pasó la barrera de los $500 para después entrar en una caída bastante grande, estabilizándose en los 440 posteriori, y hoy estamos con $400 para soja disponible. ¿Tá? Entonces, encontramos como que cualitativamente 2 estrategias que usaron los productores para comercializar la soja. Esto lo hago rapidito, pero algunos productores que nosotros llamamos que llevaron o siguieron una estrategia o que tuvieron una estrategia de venta, lo que hicieron fue, conforme iba avanzando el estadio de cultivo, iban
vendiendo contratos forward a medida que iba avanzando el cultivo, digamos. De alguna manera se iban calzando con los costos de producción e iban vendiendo conforme iban desarrollándose el cultivo. Lo cierto es que en esta estrategia pudieron, entre comillas, vender la mitad de la zafra a unos $450. Y cuando llegó el pico, ahí pudieron vender el resto de la zafra, conformando en números muy promedio la mitad de la zafra en $500 y la otra mitad en $450, con lo cual alcanzaron un precio promedio de venta de $475. La otra estrategia de venta, que es no tener mucha estrategia, en realidad capturaron un mejor precio porque empezaron a vender la soja conforme la iban cosechando y llegaron a picos vendieron en promedio prácticamente la mitad de la zafra a $510. El problema es que después se quedaron esperando un posible rebote, la soja bajaba, no rebotaba, seguía bajando y cuando terminaron de vender la zafra conformaron el resto de la zafra a $440. Entonces prácticamente, o sin prácticamente, el precio obtenido para ambas estrategias fue el mismo, que fue $475. Y con eso completo la ecuación para calcular el margen de lo que fue la zafra pasada. Tengo el rendimiento, tengo costos de producción y tengo el precio de venta, que fue $475. Entonces, lo que pasó para los diferentes cultivos fue esto en promedio para la zona litoral. Yo no voy a hacer todo el análisis para cada una de las zonas y lo voy a hacer para estos 4 cultivos, en definitiva. Siempre voy a referirme para la zona litoral sur. En zona litoral sur, para soja de primera, obtuvimos estos productos brutos, perdón. Este es el rendimiento por $475 con estos costos de producción y un margen positivo de $136 en promedio por hectárea por soja de primera en litoral sur. En el caso de la soja de segunda, el rendimiento fue menor, con un poco menores costos de producción, pero le estamos cargando la mitad de la renta, por lo tanto el margen es un poco superior. Y acá le estamos diciendo al cultivo de invierno, vos ocupate de la mitad de la renta, que de la otra mitad se ocupa la soja de segunda. Rendimientos buenos, márgenes bastante interesantes para lo que pintaba el año al principio de la zafra. Lo que no pudimos levantar fue los márgenes para las gramíneas C4 en el sistema, ¿no? Hoy el maíz de primera en promedio tuvo una pérdida de prácticamente $500 y en sorgos alcanzamos pérdidas del orden de los $147 por hectárea. Y con esto le estoy dando el pantallazo que fue lo que pasó en la zafra pasada. Buenos rendimientos de soja por buenos precios nos dio para pagar los costos de producción y pagamos la renta. No así con maíz y sorgo, que hoy estamos viéndolos como un componente de la rotación necesarios para determinados niveles de sustentabilidad o de incorporación de carbono, pero la verdad que hoy creo que tenemos que poner un signo de interrogación grande a estos 2 componentes de la rotación. Si vemos más en detalle, pero esto es para que lo tengan como dato ustedes, estos productos brutos soja de primera para el litoral sur, con estos precios, 1.000 kilos de soja de renta en esta zona, un margen de 136, rendimiento de equilibrio de 1.540 antes de renta y con 1.000 kilos más, obviamente, con esto necesitábamos 2.540 kilos para tener ese rendimiento de equilibrio con renta. Hasta 4.27 podríamos haber vendido la soja sin perder plata pagando renta. Esto me da un 11% de renta sobre costos totales. Esto es de punta a punta en el cultivo, y sobre costos hundidos, es decir, hasta cosecha, un 29%. Esto no es renta anual, esto es renta como margen sobre el capital invertido, ¿sí? O sea que si quisiéramos anualizar esto, deberíamos elevarlo al cuadrado. Para el caso de soja de segunda, también mejores márgenes, no por un mayor producto bruto, sí en parte por un poquito menores costos, pero lo que juega acá fuerte es la renta, ¿no? Pagar la mitad de la renta le genera a la soja de segunda condiciones de competitividad como un componente de la rotación. 1.275 kilos para rendimiento sin renta, 1.775 para con renta, hasta $374 podría haber bajado la soja si teníamos soja de segunda en el sistema antes de perder plata. 27%
renta sobre costos totales y 60 sobre costos hundidos. Y bueno, y lo que vimos en maíz, unas pérdidas enormes. Los costos de producción están muy en sintonía con lo que veníamos gastando años anteriores, o sea que esto es netamente un muy bajo producto bruto, en parte asociado al precio, pero sobre todo asociado a unos rendimientos que fueron muy malos. Y bueno, en sorgo, rendimientos que tal vez están por encima del promedio para la zona litoral sur, pero con un precio que la verdad que no permiten capitalizar esta mejora en el rendimiento, costos de producción relativamente altos, o más bajos que obviamente que maíz, pero que no nos permiten generar márgenes y tuvimos pérdidas de $147, 3.203 es el rendimiento equilibrio sin renta y 6.172 si le agregamos esos 1.000 kilos de soja para hacer ese sorgo en la zona litoral sur. Entonces, este fue el primer pantallazo. En síntesis, muy mala zafra de las gramíneas C4 en términos de márgenes, buenos rendimientos de soja que permitieron capturar márgenes y con eso pagar renta y tener buenas rentabilidades. Vamos a ver ahora, un poco, tenemos que proyectar para adelante. Tenemos la situación que fue lo que pasó para atrás, ahora quiero ver o mostrarles qué va a pasar de acá para adelante. Yo les debo confesar que en esto no soy bueno, digamos, no soy bueno de hacer análisis de mercados y la verdad que lo que me dediqué fue a recortar recorte de prensa, valga la redundancia, y mostrárselos como para darles una idea de qué parece que va a pasar. Esto ustedes seguramente lo sepan mucho mejor que yo. Pero en síntesis, todo parece indicar que las producciones a nivel de Estados Unidos van a ser récord, en maíz, soja, pero también a nivel de trigo ya se han reportado rendimientos récord en todo sentido. Vamos a un periodo donde parecería que los precios de soja y maíz, pero en general de los commodities agrícolas, van a estar un poco por debajo de lo que estábamos acostumbrados. Parece que volver a aquella soja de $500 va a costar. La prensa dice también que las señales alcistas en el corto plazo no están apareciendo, son cada vez más difíciles de encontrar, todo es bajista, o por lo menos parece que ahora estaríamos entrando en un piso en términos del precio de soja. Esto va a ser recordado como el año del clima perfecto en Estados Unidos. Los reportes de cosecha parece que están cosechando más de los rendimientos que habían estimado. Y todo hace indicar que es inevitable una recomposición de reserva de soja en Estados Unidos. Entonces, además de eso, parece que no se espera que la superficie de soja en el Mercosur disminuya significativamente. Esto me adelanto un poco, pero todo hace pensar que si la soja en realidad no diera los márgenes que pensamos que va a dar, igualmente la recomendación parecería que fuera hay que seguir haciendo soja porque las alternativas inmediatas son bastante peores que la soja. Entonces, nada indica que el área de cultivo de verano y particularmente de soja en el Mercosur vaya a bajar. Igual tengo datos para mostrarles. El cambio será fuerte para productores de soja de Mercosur, cuyos costos de producción no se espera que bajen en la misma proporción. Esto lo discutimos un poco, pero el precio ha bajado tan rápidamente de la soja que no está nada hecho en la estructura como para que se readecue el mercado. Es decir, los insumos hoy, prácticamente hay algunos insumos que están agotados y la demanda es tan fuerte que nadie espera que vaya a haber una recomposición de costos a nivel de insumos, digamos. Entonces, para esta zafra, todo parece indicar que los insumos van a valer lo mismo y que alguien va a tener que absorber esa merma en el precio. Entonces, acá te pido que me enganches. Le pedimos a la consultora Global Tecnos, que trabaja con nosotros en los grupos de comercialización, que nos diera cuál es la situación que está viviendo Argentina en esta situación y también algo de Brasil. No los aburro mucho, pero rápidamente les comento que están trabajando de la misma manera que nosotros con márgenes y rápidamente decirles que para las cuentas nos mandaron muchas situaciones, agarramos una para mostrárselas únicamente que servía de ejemplo en el sudeste de Córdoba, la zona de Marcos Juárez, Cañada Nieto, ahí contra Santa Fe. Están manejando un rendimiento de indiferencia de 2.940 kilos en esa zona
se habla de 4.000 kilos de rendimientos promedios. Y está manejando un margen neto para soja en dólares de $102, margen neto, esto es después de renta. Para maíz, 42 negativo, para trigo, 41 negativo. Les muestro esto porque en realidad las condiciones de producción en Argentina, para este caso que estoy mostrándoles, en realidad todo indica que van a tener muchísima soja y van a sustituir maíz por soja. O sea que pensar de que Argentina vaya a producir menos soja, la verdad que yo lo veo con muy poca probabilidad. ¿Por qué logran esto en Argentina? Bueno, una economía o una agricultura muy especificada, una devaluación, el peso está a 10 pesos por dólar, entonces pueden abatir fuertemente los costos de producción, que están todos en pesos, pero el precio de referencia para la soja en Argentina después de las retenciones es 2.35. Igual con ese precio, como tienen muy buenos rendimientos, pueden irse a márgenes de $100. ¿Qué pasa en el caso de Brasil, en soja? Lo mismo. ¿Dónde se produce la soja en Brasil? Vemos que la mitad de la soja en Brasil, en realidad, se produce cerca de los puertos. Y la otra mitad se produce en el Mato Grosso. Entonces, cuando hablamos de que no van a producir los brasileros porque los costos de producción están altos y tienen mucho costo de flete, en realidad estamos haciendo referencia solamente a la mitad de la producción. ¿Y qué pasa en esa mitad? Acá tenemos ciudades o zonas del Mato Grosso, digamos, y vemos que los costos de producción están por encima del precio de referencia, que se ubica en torno a los $400. Cuando esto es así, si esto fuese así, obviamente que esa zona del Mato Grosso no estaría en condiciones de sembrar soja porque les estaría dando negativo. Sin embargo, el resto de las zonas están con márgenes positivos por encima de este precio de referencia. Sin embargo, esto es para una realidad donde hay 2,27 reales por dólar. Si ocurriera una devaluación que se está hablando en Brasil y que ese real pasase a 2,50 por dólar, en realidad ahí estaríamos incorporando algo de la zona de Mato Grosso a producir. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? En realidad, quienes pensábamos que tal vez Brasil no sembrara todo lo que iba a sembrar, las condiciones en realidad creo que se van a dar. Hoy no hay alternativas tampoco en Brasil como para que no siembre y creemos que se va a sembrar la misma cantidad de área o más. Porque algunos analistas además hablan que zonas dedicadas a ganadería y a arroz se están yendo para soja por falta de rentabilidad en esos rubros. Entonces, todas las señales que estamos teniendo, por lo menos ahora en el corto plazo, habla de señales bajistas para precios, no solamente de soja, de maíz y de trigo, todos son señales bajistas. O sea que creo que la coyuntura realmente va a ser difícil para este año si miramos la ecuación desde el lado de los precios. Sin embargo, creo que hay una luz de esperanza si miramos en qué condiciones vamos a sembrar nuestra soja en este año. En primera instancia, la tasa de cambio está favoreciendo un poco más. Para aquellas empresas más que arriendan tierra, que tienen prácticamente su estructura de costo en dólares, esto no va a tener mucho impacto. Pero en empresas agrícolas ganaderas, donde tengan ganadería y tengan que pagar sueldos y etcétera, no es lo mismo recibir un dólar a 21.50, como fue la zafra pasada, que recibir un dólar a 24. Hay algo de los costos en pesos que se licúan con esa tasa de cambio. Sin embargo, para mí lo más importante es, en primera instancia, la relación soja de primera, soja de segunda va a ser más favorable hacia la soja de primera. Estamos esperando un 80% del área de soja, un 80% va a ser de primera y un 20% de segunda, cuando era 60-40 la relación histórica para las chacras, para las empresas CREA. Además, considero que el ambiente en el cual vamos a sembrar va a ser mejor que otros años. O sea, vamos a poder esperar una fecha óptima de siembra, con suelos recargados. Algunas chacras tal vez hasta tuvieron algún movimiento. Entonces, creemos que la primera parte del partido la vamos a jugar con mejores condiciones en términos de ambiente. Y por último, que no es muy menor, y después voy a hacer foco sobre esta idea, es casi improbable que el año que viene sea niña. Por lo menos va a ser neutro o con grandes probabilidades de que sea niño. Y estas son las probabilidades medidas en trimestre
según el IRI, es que en el trimestre, o sea, neutro viene disminuyendo, o por lo menos en el verano disminuye, y aumenta la probabilidad que el año sea niño. Y esto significa básicamente lluvias en noviembre y diciembre y también lluvias seguramente en febrero. Eso tiene varias connotaciones, pero en realidad, si analizamos la base de datos de todas las chacras de FUCREA, lo que dice es que en años niño y neutro los rendimientos son mayores. ¿Son mayores en primera y son mayores en segunda? No, es diferencial, pero ahora lo vamos a ver porque creo que tenemos esto para capitalizar. Entonces, ahora sí nos metemos en esta línea temática, es qué resultado vamos a esperar en función de esto que acabamos de ver. En primera instancia, acá quiero mostrarles, estos son toda la base de datos de FUCREA para soja de primera, de todas las zonas desde el año 2006-2007. Están ahí las 500.000 hectáreas que habló Sebastián. Ahí están distribuidos normalmente los rendimientos en función de cuándo fue soja de primera en años niño y soja de primera en años niña. Y la primera consideración es que en años niño, en promedio, para toda la base de datos, las sojas rindieron 2.656 kilos, siendo que en los años niña anduvimos en torno a los 2.000. Y esta es una muy buena noticia desde mi punto de vista, porque si tenemos un año niño por delante y el 80% de la soja la vamos a hacer como de primera, estamos seguramente capitalizando 600 kilos más por cada hectárea que destinamos a soja de primera. Eso me parecía importante mostrárselos. Cuando hablamos de soja de segunda y analizamos lo mismo, toda la base de datos de todas las chacras CREA, en soja de segunda no pasa lo mismo. En soja de segunda los rendimientos parecen ser insensibles al tipo de año. En años niños capitaliza algún kilo más, pero en principio les diría que la soja de segunda se comporta mucho más estable para los diferentes años. Esto es cuando analizamos todas las zonas del país o toda la base de datos. Y esto me pareció importante dejárselos en el pendrive porque acá tenemos para las diferentes zonas los rendimientos de soja de primera, segunda, maíz y sorgo de primera para el promedio del 2009 al 2014, el promedio de los años niña y el promedio de los años neutro. En el caso del litoral sur tenemos 600 kilos más en años niño y neutros que en años niña. Para el caso de soja de segunda, el rendimiento es prácticamente estable, sea que analicemos toda la base de datos o analicemos separadamente los años niña y los años niño. Si nos vamos al litoral norte, se confirma, hay 400 kilos de diferencia, 450 de soja de primera y los rendimientos de soja de segunda son más insensibles al tipo de año niño o niña. Lo otro que me parece importante porque con esta base de datos nosotros vamos a tener que proyectar qué va a pasar en el año que viene, es lo siguiente, que acá está analizado prácticamente toda la base de datos, pero lo cierto es que el manejo tecnológico, y hoy Sebastián lo mostraba, de los últimos 4 años, consideramos que tecnológicamente estamos manejando mejor la soja que lo hacíamos desde en el año 2006, 2007 y 2007-2008. Por lo tanto, cuando hablamos del promedio de los últimos 4 años, de las últimas 4 zafras, que pensamos que estamos haciendo un manejo tecnológico igual en esos últimos años, y calculo el año, o sea, el promedio de los años niño, tenemos que la soja de primera en el litoral sur nos da 2.900 kilos para años niño, en promedio 2.105 para la soja de segunda, 5.863 y 4.868, y esos son los datos con los cuales vamos a proyectar la zafra que viene. Quiere decir, un manejo tecnológico parecido a los últimos años, con un año niño y capitalizando ese mejor ambiente que le da las lluvias. ¿Tá? Esto se lo mostraba básicamente para ver de dónde sale el dato de qué rendimiento vamos a usar en las proyecciones. Lo otro, les dije de costos, no iba a hablar más. Cuando hoy mostré los márgenes del manejo, los costos de la soja de primera
no tenían la siembra de cobertura, no lo tenían en el margen de la zafra pasada. En realidad eso lo hicimos adrede porque como la gran mayoría de las hojas de primera de este año tampoco tienen cobertura porque no pudimos sembrarla, en realidad quisimos que fueran bien comparables los 2 años. Entonces no quisimos dar un mensaje de que ahorrándonos la cobertura podíamos obtener margen por ahí, digamos. Entonces quisimos ponerlas en igualdad de condiciones. Lo que sí tiene los costos de producción es todo el manejo de coniza y de malezas resistentes. Eso está puesto dentro de los herbicidas usados. Entonces, al rendimiento que ya les proyecté, les proyectamos los precios: 160 para sorgo, 220 para maíz, 360 para soja. Les confieso que cuando iniciamos hace 2 semanas esta charla, habían puesto 380. La semana anterior 370, hoy 360. Yo la verdad que me animo a decir o me encantaría que pasase que este fuera el precio piso. Lo cierto es que hoy ya es 357 ese precio, pero bueno, creo que estamos más cerca en el 360 que si hubiéramos puesto 380 cuando analizamos esto. Y cuando le damos a la maquinita, decinos cómo nos va a ir, para esos rendimientos, esos precios y esos costos de producción, tenemos que la soja de primera nos da una pequeña pérdida en términos de márgenes, con 1000 kilos de soja para la zona litoral sur. Soja segunda, un empate técnico, poniéndole la mitad de la renta. O sea que la merma en rendimiento y la merma en costos no compensan, digamos, la mitad de la renta. O sea, le da para pagar apenas la mitad de la renta. Y los rendimientos usados de maíz y de sorgo en promedio son mejores que la zafra pasada. Por eso es que hoy los márgenes, aún siendo negativos, no son tan negativos como el ejercicio pasado. La situación básicamente es la misma para las gramíneas E4 y lo complicado es que tanto soja de primera como soja de segunda no están dando márgenes positivos para la zafra que viene. Esto es con toda la maquinaria contratada y con el 100% de la renta paga. Si lo analizamos también en términos más detallados, tenemos lo siguiente. Soja de primera con un producto bruto de $1.044, costos de 710, una renta de 360, que son 1000 kilos. Ese margen son menos 26, podríamos hablar de un empate técnico. 1.973 kilos es el rendimiento equilibrio sin renta, 2.973 kilos deberíamos obtener en promedio de toda nuestra chacra de primera para no perder plata después de pagar renta. Un precio del dolor de 3.69, no estamos tan lejos, digamos, o sea, estamos en una coyuntura que cualquier pico hacia arriba tal vez nos mejora algún puntito el margen, pero lo cierto es que hoy deberíamos vender nuestra soja a 3.69 para no perder plata. En el caso de la soja de segunda, un bien empate técnico, $758 de producto bruto, costo de 579. No lo dije, pero todas las hojas están fertilizadas con 100 kilos de cloruro de potasio, o sea que eso dentro del manejo está incluido. 2.108 es el rendimiento de equilibrio con renta, 2.105 fue nuestro rendimiento proyectado, por eso tenemos $1 de pérdida, $361 el precio del dolor. Para el caso de maíz y sorgo, márgenes en ambos casos iguales y negativos, uno por un poco más de producto bruto, pero mayores costos, menos producto bruto, menores costos, hace que la zafra venga pintando bastante negativa en términos de proyecciones. Cuando vemos, le mostraba, esto es el rendimiento promedio para las zonas de igual tecnología que hablábamos hoy, 2.900, con esto proyectamos, para soja de primera en año niña 2.185. Lo que quería mostrarles acá es lo siguiente. Lo que se ve arriba es las probabilidades de obtener determinados rendimientos. Entonces pusimos los rendimientos equilibrio para calcular porcentajes de probabilidades o porcentajes de ocurrencia de determinadas cosas. Entonces, para esta zafra, con estos precios y para los rendimientos que
que proyectamos, en el caso que el año sea niño o neutro, la probabilidad en soja de primera para Litoral Sur de obtener rendimientos mayores al rendimiento equilibrio, que son 2.973 kilos, en años niños van desde un 40 hasta un 52%. O sea, en términos de distribuciones, si esto lo aplicáramos para zafras pasadas, diríamos que en este año particularmente el 60% de las chacras no daba para pagar la renta, y en estos años, digamos, en este año particularmente, la mitad de las chacras pagaba la renta y la otra mitad no la pagaba, para estas condiciones que estamos proyectando. Si a la empresa le sacamos todos los costos relativos a la renta, el rendimiento equilibrio es de 1.973 kilos. Y entonces ahí habría que sumar estas dos probabilidades, y en este caso las probabilidades andan cercanas entre el 80 y el 90%. O dicho de otra manera, aún en estos precios, si soy dueño de la tierra, la probabilidad de perder plata, o sea, no tengo que pagar la renta, digamos, ¿no? Es relativamente muy baja. O sea que esto es una buena noticia para los propietarios de tierra, que para sojas de primera estamos aún en condiciones de ganar plata. Obviamente que remunerando por debajo el costo de oportunidad de la tierra de cada uno, pero en el negocio en sí todavía estamos con una buena línea de flotación. Para el caso de la soja de segunda ocurre lo mismo, 2.105 es el rendimiento proyectado para años niño, para soja de segunda, mucho más estable, acá lo ven. 1.986 para años niña, para Litoral Sur, 2.105 para años niño, y lo mismo que vimos hoy. La probabilidad o el número de casos en los cuales los rendimientos de soja, esto es mucho más parejo porque obviamente no hay diferencias entre años niño y años niña, pero la probabilidad o el número de chacras que pagan la renta y empiezan a generar margen es prácticamente la mitad. Entre el 40 y el 50% de las chacras están por encima de pagar renta. Si a eso además le sacamos el costo de la tierra, habría que sumarle un 25% más de casos, y entonces podríamos afirmar que el 75% de las chacras en estas condiciones, si fuéramos dueños de la tierra, pagarían, o dejarían ganancia para el dueño de la tierra. Bueno, para estas condiciones calculamos el rendimiento equilibrio para soja de primera según zona. Y según las diferentes zonas tenemos que para el Litoral Sur 2.980 kilos es lo que deberíamos obtener hoy pagando renta para no perder plata. En el caso de zona centro 2.617, 3.039 zona litoral, 2.576 y 2.448 para noreste y sureste. ¿Qué varía? ¿Por qué hace que varíe en algunas zonas un poco más y en otras un poco menos este rendimiento equilibrio? Lo que varía básicamente son los kilos de soja para pagar renta. Eso es lo que hace variar los costos de producción. Y también el flete a destino, ¿no? Asociado a los costos de producción. Noreste y sureste mandan a Montevideo, el resto manda a Nueva Palmira, y sobre esos cálculos hicimos los rendimientos equilibrios. El precio del dolor, en todos los casos, se utilizó el rendimiento. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el precio del dolor si en esta zafra rindiera lo mismo que la zafra pasada? Y ahí obviamente castigamos mucho a la zona noreste porque tuvo muy mal rendimiento de soja de primera, pero en promedio, si todo rindiera igual que la zafra pasada, andaríamos aproximadamente en los 380, 390, $400 para estas zonas, un poquito menos para la zona sureste. Y en promedio, para todos los años, el precio del dolor nos da en 4.47. Esto lo mostramos porque, en definitiva, esto fue la gran razón por la cual, cuando la soja valía $500, en realidad prácticamente no importaba la zona y prácticamente no importaba la distancia a puerto. En realidad, a $500 se generaba margen en toda la zona del país. Hoy, obviamente, esa situación cambió. Los rendimientos en algunas zonas creo que van a excluir zonas del país en términos de rendimiento de soja.
Me encantaría que después podamos quedarnos con algunas preguntas charlando de estas cosas, porque creo que es lo que va a pautar los próximos años de nuestra agricultura, donde aquello de la soja de 500 parece que, por lo menos en el corto plazo, no va a volver. Bueno, algún dato más. Cuando la empresa, digamos, en el litoral sur pagaba todos los costos de producción, pagaba renta, le generaban, como ya vimos, un margen negativo de $26. Eso le daba 1.973 de rendimiento equilibrio sin renta, 2.973 de rendimiento equilibrio con renta. Esto es lo que acabamos de ver para una empresa del litoral sur y soja de primera. Si en realidad esa empresa no contratara, digamos, la maquinaria y usara todo maquinaria propia y pusieran solamente los costos directos, combustible, lubricante, mano de obra, reparaciones sencillas, el margen que obtendría sería estos 26 más 133. O sea que la empresa maquinaria, de alguna u otra manera, está capturando un margen importante si medimos los costos por hectárea. ¿Quiere decir esto que hay que salir a comprar maquinaria? No, no ese es el mensaje. Simplemente que cuando vemos cómo distribuimos el margen de nuestra ganancia, algo la empresa, si calculáramos la empresa maquinaria aparte de nuestro negocio, se está llevando un margen que hoy podríamos capturar si tuviéramos maquinaria propia. Y obviamente, si no tuviéramos que pagar renta, los costos por renta serían cero. Todo esto es con maquinaria propia y con tierra propia. Y hoy podríamos obtener un precio del dolor de $190, un margen neto de $493 por hectárea de ganancia, lo cual daría una rentabilidad para ese periodo de 89%. Esto quiere decir básicamente que este es un año que los propietarios de tierra y en parte de empresas de maquinaria metidas en este sistema de producción de soja de primera podrían como que vivir de sus amortizaciones, pero igual generar flujo de caja, aún remunerando por debajo del precio de mercado sus factores de producción, pero podrían obtener margen igual haciendo soja, siendo propietario de la tierra o propietario de algo de maquinaria. Entonces, mostrarles acá, obviamente que menores precios automáticamente le generan al país y a cada uno de ustedes menores ingresos, menor producto bruto. Eso es, los rendimientos van a ser relativamente buenos o estimamos que sean buenos, año. Los precios se desplomaron, eso automáticamente genera menos producto bruto. Lo que quiero mostrarles acá es, en esa coyuntura quiero comparar lo que fue la zafra pasada, lo que vimos para soja de primera en la zafra pasada en el litoral sur y lo que sería la coyuntura actual. En el ejercicio pasado se produjeron, por concepto de soja de primera, $1.342 por hectárea y en el caso de este año estamos estimando 1.044. Si todo fuese soja de primera, se están perdiendo o se están evaporando por concepto de precio $300 por hectárea que no van a ingresar al país. Si estamos hablando de 1.500.000 hectáreas y si todo fuese de soja de primera, el país va a recibir 450 millones menos de dólares en el país y esto obviamente el sistema todo lo va a empezar a sentir. Ahora, entonces calculamos cómo se distribuye esa plata que se hace por cada hectárea de cada zona a soja de primera en la zona de litoral 1, en la zona de litoral, perdón, litoral sur. Y acá vemos los destinos, digamos. En primera instancia, este ejercicio pasado, el empresario se quedaba con $136, no sé si se ve bien ahí, pero son $136, y el resto se distribuía entre los diferentes actores. De esos actores, ¿quiénes son los relevantes? Son el empresario, el dueño de la tierra, proveedores de insumos, y proveedores de insumos en amarillo y proveedores de servicios de maquinaria. De alguna manera también empresas transportistas y acá en negro lo que sería el Estado por concepto de impuestos directos pagados desde la producción. ¿Qué va a pasar en este ejercicio? ¿Estoy corto? Ok, ya termino. ¿Qué va a pasar en este ejercicio? Lo que va a pasar en este ejercicio es lo siguiente. En primera instancia, quien combina todos esos factores de producción para ponerlos a producir va a perder $26, o sea, los empresarios.
¿Quién es el otro damnificado de esto? Es el dueño de la tierra también, porque al atar la tierra a kilogramo de soja y bajar el precio de la soja, obviamente que es damnificado. El resto de los actores de cómo se distribuye esto son prácticamente insensibles al precio. O sea que entre estos dos actores se está repartiendo la ganancia o repartiendo la pérdida. Y cuando vemos esto mismo en términos de distribución, vemos que de esos $300 menos por hectárea, quien pone 162 o resigna 162 de su margen es el empresario, 103 el dueño de la tierra y el resto chirolas, digamos. Esto podría dar pie a pensar en una lógica de futuro de cómo deberíamos variabilizar los costos donde todos asumamos riesgo. Por lo pronto acá parece que los únicos riesgos los están asumiendo el empresario y el dueño de la tierra. El resto parece que es insensible a esto. Bueno, muy corto y en 2 minutos. ¿Cómo impacta todo esto que vimos en una empresa tipo CREA? Así como está el novillo tipo, nosotros tenemos una empresa tipo que vamos asignándole datos en función de la realidad y vamos calculando a ver cómo sería el resultado económico de esa empresa. Lo que vemos es lo siguiente. Es una empresa que destina el 70% del área a cultivos de primera y 30% a doble cultivo. Dentro de los cultivos de primera, el 80% es soja de primera. Esto está adecuado a nuestras condiciones. Y también del 30% del doble cultivo, 82% lo destina a soja de segunda. En el invierno destina 70-30 trigo y cebada respectivamente. ¿Cómo serían los resultados proyectados para una empresa tipo así? Esta sería la situación. Para este resultado de soja, y esto demuestra lo soja dependiente que estamos, $724 de Producto Bruto Agrícola con un Producto Bruto Ganadero de 136. Esto hoy está dando margen negativo porque tiene $150 de costo. Costos totales de 787, con 107 de esos costos son costos de estructura, lo cual nos quedaría $72 de ingreso de capital solamente porque el precio de la soja bajó. Si el precio de la soja hubiera sido el mismo que el año pasado, el ingreso de capital sería 220. O sea, $150 de nuestro esquema en nuestra empresa tipo se lo está llevando el descenso del precio de la soja, con lo cual muestra la dependencia que tenemos de la soja y particularmente del precio de la soja en este caso. Rendimiento no sería hoy una variable porque lo estamos proyectando como un año niño y bueno. ¿Y qué pasará si el rendimiento bajase un 15% para la soja en ese mismo sistema? 15% de soja de primera, 15% de soja de segunda. El resultado económico medido en ingreso de capital tendería a cero, con lo cual se confirma también la dependencia que tenemos con la soja, tanto en precio como en rendimiento. Bueno, algunas últimas conclusiones. Todo indica que en realidad no tenemos alternativa. La soja sigue siendo el motor de la agricultura nacional. En sus empresas pasa exactamente lo mismo, o sea que estamos en una coyuntura complicada por el lado de precios, creo yo que con algunas oportunidades por el lado de rendimientos. Otras alternativas las ponemos en la rotación porque hablamos de sustentabilidad, si no, seguramente no las deberíamos poner si pensáramos solamente en margen. Pero esto está bueno porque con lo que dijo hoy el ruso, en definitiva, tal vez perder $400 en un maíz de primera, que es un año, como pasó la zafra pasada, tal vez hoy convendría hacer otra alternativa en ese año, digamos, y tal vez no perder tanto, tirar a pérdida un trébol rojo, pero no perder $500 porque el costo de un trébol rojo tal vez es menos que eso. Todo esto que acabamos de ver en realidad no fue solamente el año pasado, en realidad ya viene planteándose hace varios años. Por lo tanto, el tema de las rotaciones creo que es un tema que debemos abordar más fuertemente de acá para adelante. No estamos capitalizando márgenes de maíz por malos rendimientos y con sorgo pasa lo mismo. Y el impacto de la disminución del precio de la soja, esto agarra todos los tipos de empresas, ¿no? Los que arriendan, los propietarios, porque así como los que arriendan tienen la renta como un costo grande que sortear en todas las campañas, lo que está pasando con los propietarios también es que los costos de estructura vienen subiendo y eso también es una pesa importante. O sea, nosotros generamos márgenes para poder pagar los costos de estructura de las empresas. Eso en términos del sistema de producción. En términos de estrategia de las empresas,
Todo indica que va a ser un año complicado, sobre todo porque no hubo tiempo de que los actores se pudieran discutir siquiera cómo podría ser un nuevo arreglo. El dueño del campo ya sabe, o quiero creer que va a cobrar menos porque su contrato está en kilo de soja, entonces va a cobrar menos, pero los proveedores de insumos, fletes, maquinarias no se están enterando. Entonces no hubo tiempo, cayó muy abruptamente el precio, entonces no hubo tiempo de rearmar la estructura productiva para que el empresario no sea el único que vaya a pérdida. Si esto subsiste para la zafra que viene, evidentemente van a empezar a haber movimientos estructurales en nuestro sistema de producción, porque esto obviamente no es sustentable en el tiempo. También es cierto es que cualquiera que le pregunte hoy en esta coyuntura y para estas proyecciones, devolvés el campo y nadie lo devuelve, digamos. Porque estamos, creo yo, pensando que esto se está tomando como un año bisagra, digamos, ¿no? Bueno, tenemos que hacer todo lo posible para que este año pase y ver cómo se baraja de nuevo el año que viene. O sea que tal vez la propuesta sea ir hacia ese año bisagra, tratar de moderar las pérdidas para aquellos que tengan que pagar rentas, moderar las pérdidas o ganar menos en los casos de las empresas propias y sobre todo prestar mucha atención a la agronomía y a la relación insumo-producto, o sea, cuánto obtenemos de beneficio por cada punto de insumo que le agregamos al sistema de producción. Yo termino, Diego. Por último, a $500 el mensaje que había en el ambiente es hay que hacer soja. Creo yo que esa fue la gran justificación de las sojas en el litoral, en el sureste y en el noreste. Diversificábamos riesgos, a $500 igual porcentualmente generaban renta, digamos. Hoy en esta coyuntura yo creo honestamente que algunas zonas deberíamos dejar de hacer sojas, no están siendo rentables y si esto no cambia para la zafra que viene, esto va a ser algo más estructural. Pero debo decir también que a $360 tampoco tengo en la paleta alternativas para decirle hagan otra cosa. No, creo que debemos seguir haciendo soja, pero la eficiencia en la cual la producimos va a tener que ser mucho mayor. Tal vez, por ponerles un ejemplo, esas áreas que sabemos que ni siquiera nos va a rendir el rendimiento equilibrio, es mejor no sembrarlas, porque encima de pagar renta sobre esa área, estoy perdiendo más plata por cada hectárea que siembro. Y creo que hay un mensaje muy claro que queremos dar, de nuevo, tenemos que mirar el sistema de producción. Lo venimos haciendo todos los años. Tuvimos en algún momento tentados, nos corrimos a la soja, algo fácil. Sé que va a ser difícil el retorno, hay que trabajar mucho más, hay que estar pensando mucho más en el sistema, pero lo cierto es que creo que tenemos que mirar el sistema de producción como un todo. Como sé que no nos va a dar el tiempo, les dejo mi mail acá. Me encantaría me hagan todas las preguntas o dudas que tengan. Con gusto se las voy a responder. Y por último, decirles que en esta coyuntura que estamos viviendo, la verdad que me gustaría encontrarme el año que viene con todos ustedes y decirles que en realidad no alcanzamos el éxito porque ninguna de las 10 soluciones que nos propusimos funcionó, pero no porque no lo intentamos. Así que muchas gracias por su tiempo.